Bárbara ha hecho lo que toda buena amiga haría. Creo que lo ha hecho por obligación. El capítulo 245 de Valle Salvaje reveló cómo la tragedia y el amor se entrelazan en un valle marcado por la ambición y el rencor. Pepa, atrapada en un triángulo juvenil, sufrió las consecuencias de un beso robado que puso en riesgo su amistad con Francisco y Martín. Irene, aún dolida por la muerte de Julio, confesó a Leonardo sentimientos confusos, desatando los celos de Bárbara y poniendo a prueba su relación. Mientras tanto, Rafael comenzó a distanciarse de Úrsula, convencido de que había envenenado a su hermano, y Adriana se convirtió en el blanco de las amenazas de la doncella. La joven, lejos de ceder, enfrentó con valentía la hostilidad que la rodeaba, hasta el punto de revelar a Victoria que Julio siempre había apoyado su amor con Rafael. Esta revelación encendió la furia de la marquesa, que corrió a José Luis para sellar un pacto destinado a destruirlos. La intriga se cerró con una verdad inquietante. El amor de Rafael y Adriana, lejos de debilitarlos, se convirtió en un desafío directo al poder de los duques, y en un valle donde la memoria de Julio clamaba justicia, cada paso acercaba a los personajes a un desenlace inevitable. Las palabras de Irene se habían convertido en un eco que atormentaba a Bárbara. Aunque no había escuchado directamente su confesión, la intuición le decía que algo pasaba entre su amiga y Leonardo. Lo veía en las miradas furtivas, en los silencios incómodos y en la tensión que surgía cada vez que los encontraba juntos. Bárbaro, que nunca había sabido disimular sus emociones, se dejó arrastrar por la inseguridad. Una tarde, incapaz de contenerse más, se enfrentó a Leonardo. La conversación comenzó de forma tranquila, pero rápidamente subió de tono. «No me mientas», le dijo con los ojos encendidos. «Irene siente algo por ti, y lo sabes. Lo noto cada vez que te mira, cada vez que se acerca a ti, como si fueras lo único que la sostiene». Leonardo, sorprendido por la intensidad de la acusación, intentó calmarla. «Bárbaro, escucha, Irene está pasando por un momento terrible. Ha perdido a su hermano. Ypsilon, yo solo trato de apoyarla. No confundas compasión con amor. Yo estoy contigo. Y nada cambiará eso». Pero Bárbara no se tranquilizó. Su voz temblaba entre la rabia y el dolor. «No digas que son imaginaciones mías. Es evidente. Irene te quiere. ¿Y tú lo permites?». El joven suspiró, intentando razonar. «No he hecho nada para fomentar eso. Te lo prometo. Irene puede estar confundida y tal vez crea que siente algo, pero yo no estoy con ella. Estoy contigo. No dejes que los celos destruyan lo que hemos construido». Aún así, las palabras no lograron disipar la tormenta que rugía en Bárbara. Cada recuerdo de Irene apoyada en Leonardo, cada instante compartido entre ellos, se le clavaba como una espina. «Es fácil decir que me eliges a mí», replicó. «Pero ¿y si ella insiste? ¿Y si termina robándote de mi lado?». Leonardo se acercó y tomó sus manos. «Noria piderubarme. Bárbaro, yo decido dónde estar, y mi lugar es contigo, pero necesito que confíes en mí, que no veas fantasmas donde no los hay». Su voz sonaba firme, pero también dolida por la desconfianza. El silencio que siguió fue incómodo. Bárbaro, con lágrimas contenidas, no supo qué responder. En el fondo deseaba creerle, pero su corazón se negaba a descansar. La herida de la sospecha ya estaba abierta.
y aunque Leonardo hubiera jurado fidelidad, la sombra de Irene se alzaba entre ellos como una amenaza latente. Aquella discusión dejó huellas profundas. Leonardo comprendió que debía manejar con cuidado su relación con Irene, manteniendo la distancia suficiente para evitar malentendidos. Bárbaro, en cambio, quedó atrapada en un círculo de celos que no podía controlar. El amor que compartían seguía ahí, pero ahora estaba marcado por la duda. Un val salvaje, donde las pasiones se entrelazaban con la tragedia. La línea entre la amistad y el deseo se volvía cada vez más delgada, y en ese triángulo incipiente, el futuro de 3 corazones pendía de un hilo que podía romperse con el más mínimo gesto. El ambiente en el pueblo estaba cargado de tensión juvenil. Pepa, siempre risueña y con un corazón generoso, se encontraba atrapada en un dilema que le robaba la paz. Francisco, impulsivo y apasionado, le había puesto un ultimátum. Debía elegir entre él y Martín, su mejor amigo. No quería seguir soportando la incertidumbre de verla compartir risas con ambos. Pepa, dime quién de los dos ocupa tu corazón. Le había dicho con una mezcla de exigencia y súplica. La joven se sentía atrapada. No quería herir a ninguno de los dos ni poner fin a una amistad que durante años había sido un refugio para ella. En busca de consejo, habló con Luisa, quien con la sabiduría práctica de una mujer acostumbrada a la dureza de la vida, le respondió: no tienes por qué decidir, podéis seguir siendo amigos. No permitas que el orgullo de ellos te arrastre. Pero Francisco, impaciente, no aceptaba esa opción. Para él, la amistad no bastaba. Quería una respuesta clara y definitiva. El día avanzó entre dudas y silencios incómodos. Francisco, incapaz de contener sus emociones, buscó a Pepa y, sin esperar permiso, le robó un beso. El gesto, cargado de ansiedad, no fue correspondido como él esperaba. Pepa quedó paralizada, con la mirada perdida. Entre la confusión y el rubor, lo peor fue que, desde cierta distancia, Martín presenció la escena. El joven interpretó aquel beso como la elección definitiva de Pepa, sin saber que ella no lo había buscado. Martín sintió un golpe en el pecho, una traición que no esperaba. La amistad con Francisco se tambaleaba y la imagen de Pepa correspondía ahora a una promesa incumplida. Él había soñado con que la muchacha lo elegiría a él, pero lo que vio parecía confirmarle lo contrario. Pepa intentó acercarse, tratando de explicar lo sucedido, pero Martín se alejó sin escucharla. Con los ojos empañados de decepción, Francisco, por su parte, sonrió satisfecho, creyendo haber ganado la partida. Ahora no podrá negarlo. Me eligió a mí, pensaba con arrogancia. Sin embargo, en su interior, también sabía que aquel beso robado no era una verdadera victoria. Pepa no había pronunciado palabra, y su silencio no era un sí, sino una herida abierta que amenazaba con desangrar la amistad entre los tres. La tensión crecía. En el pueblo se rumoreaba sobre el triángulo amoroso, y cada gesto era observado con curiosidad y morbo. Pepa, que solo deseaba conservar la armonía, se daba cuenta de que el equilibrio se había roto. El beso de Francisco había cambiado todo, y ahora tendría que enfrentar no solo los sentimientos de los dos amigos, sino también las consecuencias de un acto precipitado que había desatado celos, envidias y sospechas
La muerte de Julio había dejado un vacío en todos, pero especialmente en Irene, la joven, sensible y entregada. Buscaba apoyo en quienes la rodeaban, y Bárbara aprovechó la ocasión para acercarse a ella. Durante años habían compartido momentos de amistad, aunque también de tensiones, y ahora Bárbara se mostraba solícita, procurando acompañarla en su duelo. Se quedaba a su lado en silencio, le ofrecía palabras de consuelo y hasta llegó a organizar pequeñas visitas para que Irene no se sintiera sola en medio de su dolor. Sin embargo, Irene no terminaba de creer en la sinceridad de esos gestos. Agradecía la compañía, sí, pero en el fondo sentía que Bárbara lo hacía más por compromiso que por verdadero afecto. Ella está aquí porque cree que es lo correcto, no porque lo sienta de corazón, pensaba Irene. Dolida por esa percepción, la duda se convirtió en un peso insoportable hasta que decidió hablarlo con alguien en quien confiaba plenamente, Leonardo. En una conversación íntima, Irene le confesó al joven lo que llevaba guardado. Bárbara se queda conmigo, pero no siento que lo haga por amistad. Creo que lo hace por obligación, porque no quiere quedar mal. Sus ojos se humedecieron mientras hablaba, dejando ver la fragilidad que la atravesaba. Leonardo, sorprendido, intentó tranquilizarla. Irene, no pienses así. Bárbara puede tener sus maneras, pero quizá de verdad quiere apoyarte. Pero la joven no se detuvo ahí. Con voz temblorosa, dejó escapar una confesión inesperada. Leonardo, tal vez es que siento algo por ti, y eso me confunde. El silencio cayó sobre ambos como un manto pesado. Leonardo la miró con asombro. Sin saber cómo reaccionar, apreciaba profundamente a Irene. Pero en su corazón estaba Bárbara, la mujer con la que había construido un vínculo que no quería perder. Bárbara, ajena a aquella conversación, comenzó a percibir un cambio en Irene, la forma en que lo miraba, la cercanía que buscaba con Leonardo. Eran señales que la llenaban de inquietud. Una punzada de celos se apoderó de ella. Irene no se conforma con mi amistad, ahora también busca a mi novio, murmuraba para sí, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La relación entre las dos amigas, ya resquebrajada por las dudas, se tambaleaba peligrosamente. Irene, con su sinceridad, había revelado un sentimiento que no podía seguir escondiendo. Bárbara, en cambio, veía amenazada su relación con Leonardo y comenzaba a levantar muros de desconfianza. Lo que había comenzado como un acercamiento tras la tragedia se transformaba ahora en una distancia insalvable. La sombra de Julio aún pesaba sobre ellas, pero era evidente que el duelo se mezclaba con emociones más complejas, celos, sospechas y confesiones que ponían en juego amistades y amores. Lo que estaba en riesgo ya no era solo la paz de Irene, sino también el futuro de la relación de Bárbara y Leonardo. Rafael llevaba días inquieto, atormentado por la sospecha que se había instalado en su corazón desde aquel fatídico brindis. La imagen de Julio levantando la copa, confiado y sonriente, se mezclaba ahora con la certeza de que algo no había sido natural en su muerte, y cuando vio a Úrsula servirse un licor con la misma naturalidad que entonces, la duda se transformó en convicción. El veneno había estado presente, y ella había tenido un papel en esa tragedia. Con el rostro sombrío, buscó a Úrsula para enfrentarse a ella.
no quiso acusarla directamente, pues carecía de pruebas, pero dejó clara su postura. «Quiero que te mantengas lejos de mí», le dijo con voz cortante. «No tienes nada que hacer en mi vida y prefiero no volver a verte cerca». Úrsula, sorprendida, intentó disimular con una sonrisa cínica. ¿A qué viene tanto rechazo? «Rafael, siempre he estado aquí para ayudarte. No entiendo tu hostilidad». Él no respondió de inmediato. En su interior, la rabia lo consumía, pero también sabía que un paso en falso podía ser letal. «No necesito tu ayuda, ni tus cuidados», añadió finalmente. «Si de verdad apreciabas a Julio, no te acerques a mí». La doncella frunció el ceño y por un instante en sus ojos se reflejó una chispa de amenaza. Más tarde, Adriana se cruzó con Úrsula en uno de los pasillos de la casa grande. La doncella, con esa mezcla de servidumbre y malicia que la caracterizaba, se inclinó hacia ella y murmuró: «Ten cuidado, Adriana. En este lugar pueden pasarte cosas como le pasaron a Julio». El tono de su voz era venenoso y Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La amenaza era clara, aunque disfrazada de advertencia. Adriana, lejos de mostrarse intimidada, levantó el rostro con firmeza. «No tengo miedo de ti». «Úrsula», replicó con voz desafiante, «si piensas asustarme, estás perdiendo el tiempo. Nada me detendrá». Pero en lo profundo de su ser, sabía que debía andar con cautela. Las palabras de Úrsula no eran simples insinuaciones, eran el reflejo de un peligro latente. Rafael, mientras tanto, no dejaba de darle vueltas al asunto. No quería precipitarse, pero cada gesto de Úrsula lo confirmaba más en sus sospechas. La decisión de apartarla era solo el primer paso. Necesitaba pruebas, necesitaba certezas y, lo más importante, debía proteger a Adriana, que se había convertido en el blanco más vulnerable de las intrigas de la Casa Grande. El recuerdo de Julio, víctima inocente de ambiciones ocultas, lo impulsaba a no detenerse. Aunque el valle entero lo llamara loco, Rafael sabía que estaba en el camino de descubrir la verdad, y esa verdad, aunque peligrosa, sería el único homenaje digno para el hermano que había perdido. Las palabras envenenadas de Úrsula no tardaron en convertirse en una amenaza constante. Desde aquel encuentro con Adriana, la doncella se mostraba más audaz, dejando caer insinuaciones cada vez más inquietantes. «El valle es traicionero», decía con voz cargada de malicia. «Uno nunca sabe quién puede ser la próxima víctima». Sus frases, aparentemente inocuas, ocultaban un filo peligroso que Adriana percibía con claridad. La joven, lejos de amedrentarse, decidió mantenerse firme. Sabía que ceder al miedo era darle a Úrsula la victoria. Sin embargo, en su noche de desvelo, recordaba la manera en que Julio había caído repentinamente tras el brindis. La posibilidad de que su muerte hubiera sido causada por veneno ya no era una mera sospecha, sino una certeza que pesaba como una losa. Y ahora, sentir el mismo odio dirigido hacia ella le erizaba la piel. Rafael, consciente del peligro, reforzó su decisión de mantener a Úrsula lejos. Cada vez que la veía rondando por la casa grande, la observaba con un recelo que no podía ocultar. «No dejaré que te acerques a Adriana», le dijo en una ocasión. Cuando la encontró merodeando cerca de sus habitaciones, Úrsula
con una sonrisa torcida. Respondió: «No puedes vigilarla todo el tiempo, Rafael, y los accidentes suceden cuando menos se esperan». Estas palabras lo dejaron helado. Comprendió que no se trataba solo de sospechas. Úrsula era capaz de cualquier cosa. Lo que antes parecía un rumor ahora se transformaba en un peligro tangible. Adriana, Mercedes y hasta Pedrito corrían riesgo bajo la sombra de esa mujer. Adriana decidió confiar en Mercedes, compartiendo con ella sus temores. La tía, siempre serena, la escuchó con atención y le respondió: «El mal nunca vence al amor, ella, pero no debes bajar la guardia. Úrsula se alimenta del miedo y debemos enfrentarlo con coraje y verdad». Estas palabras le dieron fuerzas a Adriana, aunque sabía que la amenaza seguía latente. Mientras tanto, Úrsula seguía tejiendo su red. Cada vez que se cruzaba con alguien en los pasillos, dejaba caer frases ambiguas, como quien juega con la incertidumbre ajena. Su comportamiento comenzó a despertar desconfianza, incluso entre los sirvientes, que murmuraban a escondidas sobre su cercanía con el boticario y los remedios extraños que solía pedir. El valle, aún marcado por la muerte de Julio, empezaba a percibir que aquel suceso no había sido un accidente aislado. Los comentarios de Úrsula y la firme convicción de Rafael alimentaban la idea de que un veneno había sellado el destino del joven, y si eso era cierto, Adriana estaba en grave peligro. El clima de tensión creció como una tormenta en ciernes. Las amenazas de Úrsula, veladas pero constantes, no eran ya un simple juego psicológico, eran la antesala de un ataque más directo, un recordatorio de que la ambición y el odio podían llevarla a repetir el crimen. Rafael lo sabía, Adriana lo sentía y Mercedes lo temía. La próxima víctima podía estar marcada. Adriana, cansada de las intrigas y las sombras que parecían envolverlo todo, decidió dar un paso inesperado. Se presentó ante Victoria, erguida y serena, dispuesta a soltar una verdad que hasta entonces había guardado en silencio. La marquesa la observó con ese aire de superioridad que siempre la acompañaba, convencida de que podía doblegarla con una mirada, pero Adriana no bajó la cabeza. «Julio lo sabía todo», comenzó con voz firme. «Desde el principio conocía la relación que Rafael y yo manteníamos, y lejos de condenarnos, él nos apoyaba, creía en nuestro amor». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Victoria. Su rostro, impecable y frío, se endureció aún más. «¿Qué pretendes con esto?», preguntó con un tono cargado de veneno. Adriana no se dejó intimidar. «Pretendo que sepa que Julio no estaba de su lado, que entendía la diferencia entre la tiranía y el amor verdadero, y eligió estar con nosotros, no con ustedes». Por un instante, la marquesa perdió su compostura. La idea de que Julio, el hijo que José Luis había despreciado, pero que ella aún veía como un eslabón útil en sus planes, hubiera apoyado a Rafael y Adriana, la enfurecía. «No me vengas con cuentos sentimentales», escupió, tratando de recuperar el control. «Es muchacho era débil. No sabía lo que decía. Tú lo manipulas incluso después de muerto». Adriana, con lágrimas contenidas, replicó: «Débil fue quien lo destruyó a base de desprecios. Julio veía lo que usted nunca quiso ver, que el amor no es una debilidad, sino la única fuerza que puede salvarnos». Victoria sintió
cómo la rabia la consumía, no podía permitir que esas palabras quedaran impunes. Si lo que Adriana decía era cierto, entonces su autoridad corría peligro, porque significaba que, incluso desde la tumba, Julio servía de testigo en contra de ella y de José Luis, y si Rafael y Adriana lograban unirse bajo esa legitimidad, la casa grande perdería su poder. El silencio entre ambas se volvió insoportable. Adriana, decidida, dio media vuelta para marcharse, pero antes dejó una última frase. Julio me pidió que cuidara de Rafael y lo haré, aunque tenga que enfrentarme a usted. Victoria se quedó sola en la sala, con las manos crispadas y el corazón palpitando de furia. Adriana había tocado una herida que ni ella ni el duque podían permitirse mostrar. Esa revelación se convirtió en un detonante. Había que actuar antes de que los jóvenes escaparan, antes de que el valle supiera que el amor de Rafael y Adriana tenía la bendición del hijo perdido. Victoria no perdió tiempo. Apenas Adriana salió de la estancia, la marquesa se dirigió con paso firme hacia los aposentos de José Luis. Encontró al duque sentado, con semblante sombrío, repasando papeles que poco le interesaban. Su mente seguía atrapada en las acusaciones de Adriana y en el vacío que le había dejado Julio. Victoria, con voz urgente, irrumpió sin esperar permiso. José Luis, tenemos un problema mayor del que imaginábamos. El duque levantó la mirada con fastidio, pero el tono de su hermana lo obligó a escuchar. Adriana vino a mí, continuó Victoria, y me confesó que Julio sabía todo sobre la relación entre ella y Rafael. No solo lo sabía, lo aprobaba. Él apoyaba ese amor desde el principio. La mención de Julio encendió un fuego en José Luis. Apretó los puños. Sus labios temblaron de ira. Mentira. Mi hijo jamás habría avalado semejante deshonra. Pero en lo profundo, una sombra de duda lo atravesó. Sabía que Julio se había acercado más a Rafael que a él, y que Adriana siempre había encontrado en el joven un apoyo que él mismo le negó. Victoria, astuta, supo cómo aprovechar ese resquicio. No podemos permitir que esa idea se propague. Si la gente llega a creer que Julio los bendijo, perderemos el control. Podrían escaparse, podrían casarse en secreto como hicieron Bernardo y Mercedes. Y entonces ya no habría manera de detenerlos. José Luis la miró con el ceño fruncido. Atrapado entre la rabia y el temor, ¿qué propones?, preguntó con voz ronca. Victoria no dudó. Debemos actuar ahora, antes de que sea tarde. Debemos separar a Rafael y a Adriana. Destruir esa ilusión antes de que se fortalezca. El duque permaneció en silencio unos segundos. La muerte de Julio aún lo perseguía, y la idea de que su hijo hubiera estado de parte de Adriana lo carcomía por dentro, pero más fuerte que el dolor era su necesidad de mantener la autoridad. «Tienes razón», dijo finalmente, con un susurro que parecía una sentencia. «No dejaré que se rían de nosotros. No permitiré que ese amor maldito ponga en riesgo el legado de esta casa». Victoria sonrió con amargura. Sabía que había encendido en su hermano la chispa de la acción. «Haré lo que sea necesario», añadió, «aunque eso signifique ensuciarme las manos». El plan aún no estaba definido, pero el odio que compartían era suficiente para sellar la alianza. Mientras Adriana se marchaba convencida de haber honrado la memoria de Julio con su revelación, Victoria ya tramaba cómo convertir esas palabras en un arma contra ella. Y José Luis, atrapado entre la culpa y el rencor,
se preparaba para dar un golpe que marcaría el destino de Rafael y Adriana. La alianza entre Victoria y José Luis tomó forma en cuestión de horas. Ambos, consumidos por el miedo a perder poder y tierras, decidieron que Rafael y Adriana debían ser neutralizados cuanto antes. En los salones oscuros de la Casa Grande se gestaba un plan para quebrar la unión de los jóvenes antes de que se fortaleciera. Victoria era la más impetuosa. Si dejamos que sigan, pronto escaparán o, peor aún, se casarán en secreto como lo hicieron Bernardo y Mercedes. Y cuando eso suceda, no habrá forma de separarlos. Debemos adelantarnos. Sus ojos brillaban con una mezcla de odio y determinación. José Luis, más contenido, asintió lentamente, aunque en su interior se libraba una batalla. El recuerdo de Julio lo perseguía como un fantasma acusador, pero su orgullo no le permitía dar marcha atrás. Mientras tanto, Rafael y Adriana seguían encontrando momentos de complicidad a pesar del ambiente hostil. Adriana le contó lo que había dicho a Victoria, cómo había revelado que Julio había apoyado su amor desde el principio. Rafael la escuchó conmovido, agradecido por la valentía de su amada. Julio siempre estuvo de nuestro lado. Susurró, y su memoria será nuestra fuerza. Aquellas palabras fueron un juramento silencioso de seguir adelante juntos. Aunque el peligro creciera a su alrededor, Mercedes, observadora de todo, percibía que algo oscuro se movía en las sombras. Consciente del carácter vengativo de Victoria, intentó advertir a los jóvenes: no confiéis en el silencio de esa mujer. Les dijo con firmeza: el odio no descansa, y la envidia siempre encuentra caminos para destruir. Sus palabras cayeron como una advertencia premonitoria que los obligaba a estar atentos. En paralelo, Úrsula continuaba checando, lanzando veladas amenazas contra Adriana y manteniendo vivo el recuerdo del veneno que acabó con Julio. Sus acciones, unidas a las maquinaciones de Victoria y el duque, convertían el valle en un terreno minado donde cualquier paso podía ser fatal. La intriga se volvía más densa y cada personaje se movía como una pieza en un tablero de ajedrez cuyo desenlace se acercaba. José Luis, en privado, confesó a su hermana: no soportaré perder a otro hijo, pero tampoco dejaré que Rafael y Adriana destruyan lo que hemos construido. Victoria le respondió con frialdad: entonces debemos atacar primero. La compasión es para los débiles. La resolución quedó sellada. Los duques de Valle Salvaje estaban dispuestos a todo con tal de conservar su dominio, incluso si ello significaba teñir de sangre nuevamente el valle. Así, mientras el sol caía sobre las colinas, Rafael y Adriana se aferraban al recuerdo de Julio como guía, sin imaginar que la tormenta se acercaba con fuerza. El amor que los unía se convertía en su mayor fortaleza, pero también en la chispa que amenazaba con desatar la furia de quienes jamás aceptarían perderlo todo.